Hola a todas y bienvenidas al programa. Muchas de vosotras me conoceréis por el briconsejo, pero hoy estoy aquí para sustituir a Jorge. Es decir, que hoy presento yo el programa, que ya tocaba que una mujer lo presentara, y más con el tema que nos atañe hoy. Así que le queremos mandar un besito a Jorge, que seguro que nos está viendo. ¡Mua! Y también le queremos mandar un beso a todas aquellas que nos ven en directo desde el canal 33, a La Mosca TV en Barcelona y desde nuestro canal de YouTube. Hoy queremos conmemorar el aniversario de Mujeres Libres, la mítica organización anarquista y feminista. Podéis debatir con nosotras en directo a través de Twitter con el hashtag RNTV Mujeres Libres. Hoy queremos hablar de ellas y también de feminismos de ayer y de hoy. Para ayudarnos, hoy tenemos con nosotras a Justa Montero, de Asamblea Feminista de Madrid, a Rosalía Molina, de Donas Libertarias, de CGT, eso es, a Ana García Escribano, en el Máster en Violencia de Género y Malos Tratos, y a Alicia Ramos, cantautora y componente de la banda Brutiful. Vamos antes que nada a ver un vídeo que nos han preparado las compañeras y comenzamos el debate. Dentro vídeo. Han pasado casi 80 años desde que en agosto de 1937 se constituyera la Federación Nacional de Mujeres Libres. Fue la primera organización libertaria enteramente femenina y feminista en todo el Estado español. Fundada por mujeres como Amparo Poch y Gascón, Lucía Sánchez Saornil y Mercedes Comaposada, que decidieron no esperar a que el sistema cambiara para iniciar el camino en la libertad de las mujeres. Llegando a tener más de 20.000 afiliadas, abrieron un nuevo proceso de emancipación, de reflexión y de crítica. Participaron como organización en la defensa de las libertades durante la Guerra Civil. Guerra que también perdieron, y con ella su nombre y su memoria, que fueron borrados de la historia durante los años de la dictadura. Hoy queremos hacer memoria histórica y traer de nuevo a nuestros días a las mujeres libres. Reflexionar sobre lo que significaron y sobre su ausencia, sobre lo que ellas fueron y lo que somos hoy. Gracias, compas. Bueno, pues comenzamos el debate. Mujeres Libres fue una organización feminista que, sin embargo, no quería utilizar este término. ¿Por qué? Bueno, no quisieron utilizar este término porque básicamente en aquel momento el término feminista se estaba relacionado con la burguesía, que eran las mujeres que habían salido a pedir el voto de las mujeres, pero era una organización burguesa. Entonces Mujeres Libres pensaron que las mujeres feministas en aquella época no tenían nada que ver con la clase trabajadora. Ellas en todo momento, incluso en el documental de Indomables, ellas dicen, Concha Liaño lo dice varias veces, nosotras no éramos feministas, a pesar de que yo considero que sí que eran feministas, porque luchaban por la emancipación de las mujeres, luchaban por la igualdad por cuestión de género, pero el término feminismo en aquel momento no era un término, de alguna manera la clase trabajadora se lo había apropiado. Sí, yo creo además que en realidad sus prácticas, la práctica que hicieron las Mujeres Libres y los proyectos que pusieron en marcha eran proyectos con un contenido claramente feminista, ¿no? Si hacemos un repaso de los temas por los que ellos se preocuparon y plantearon como temas por los que luchaban, tiene que ver con la reivindicación del trabajo asalariado, y no solamente en un momento de emergencia porque era la guerra, porque se estaba en situación de guerra, la educación sexual, el derecho a la sexualidad, el derecho al aborto, el derecho a iguales salarios, a compartir el trabajo doméstico con los hombres. Y yo creo que además ellas, bueno, a mí me emociona mucho cuando hoy leo las biografías de muchas de las mujeres libres, porque ellas realmente se consideraron mujeres libres, ¿no? Y presentaron un proyecto desde la perspectiva de luchas de clases para la emancipación de todas las mujeres. Entonces su práctica realmente fue una práctica que, vista desde hoy, desde luego, yo desde luego me reconozco en ella, y creo que además el movimiento feminista tendríamos que recoger ese legado y además darles el homenaje que realmente se merecen todas estas mujeres. Para mí el conflicto que tenía Mujeres Libres con el término feminismo
aparte de que siempre ha sido un término que ha estado muy estigmatizado precisamente como estrategia para alejar a las mujeres de ello, es que no se definieron dentro del feminismo de clase. El conflicto realmente era feminismo burgués contra feminismo de clase. El feminismo de clase que autoras como Kollontai o Flora Tristán, incluso cuando hablo de la Primera Internacional, creo que es la base de Mujeres Libres, que concebían un feminismo de clase porque analizaban las opresiones específicas que sufrían las mujeres por parte del sistema patriarcal, pero también por parte del sistema de clases. Y en ese sentido es una de las cosas más importantes que yo recojo de Mujeres Libres, es eso, que ellas analizaban esas dos opresiones, que el feminismo burgués, contra el que ellas no se consideraban afines o no se identificaban, reivindicaron en realidad que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ya reciben una opresión como tal, y que eso no puede desvincularse de la lucha de clases que llevaba a cabo en ese momento el movimiento obrero. Y a ver, una pregunta así un poco en general para todas. ¿Creéis que existe hoy también el rechazo a este término? ¿No? ¿Y pensáis así por qué? Si las razones son las mismas o hay añadidos o las razones son completamente distintas. Yo diría que en estos momentos las razones son totalmente diferentes. Ahora hay, bueno, el término feminismo hace años que las mujeres lo estamos reivindicando, sobre todo las mujeres feministas, las que nos consideramos feministas. Lo que pasa es que te tienes constantemente que ir diciendo soy feminista y qué, ¿no? Porque parece que ahora estemos en un momento como de retroceso, en un momento en que el feminismo se hablaba como algo que las mujeres que estábamos en lucha lo reivindicábamos como qué bien que estamos haciendo una lucha de liberación de la mujer en muchísimos aspectos. Ahora, en estos momentos, yo pienso que estamos retrocediendo porque le está interesando, como ella decía, está interesando a toda la sociedad o al Estado patriarcal que nos enfrentemos incluso entre las propias mujeres, diciéndote, pero sigues siendo feminista todavía, ¿no? O diciendo, que a veces te dicen, soy igualitaria, ¿no? ¿Qué quiere decir soy igualitaria? Que lo mismo hombre, que lo mismo mujer, no es lo mismo, ¿no? Y entonces ahora, con todo el tema de las xarxas sociales, no sé cómo se llama, las redes sociales, hay una tendencia al insulto constante a las feministas. O sea, el término este establecido, que vosotras, que sois más jóvenes, esto lo habréis visto, sobre el tema del eres feminazi, ¿no? Un término que está inventado, que no tiene ni estructuralmente ni lingüísticamente, es una manera de hacernos un estigma a las mujeres que queremos luchar y continuamos luchando, ¿no? Bueno, dejo que... En el momento actual yo creo que efectivamente sigue existiendo no por parte de sectores del feminismo tanto, sino por parte del sistema, pues efectivamente, una intención clarísima de estigmatizar el concepto del feminismo y la lucha feminista. Lo que veo que efectivamente es diferente ahora es que digamos que el sistema ha aceptado que el feminismo va a estar ahí, que la lucha feminista va a estar ahí, pero ha elaborado una nueva estrategia y se ha adaptado a los cambios sociales, y con esto lo que están haciendo es dividir a las feministas en las feministas cómodas o no incómodas al menos, y a las feministas incómodas, que es a las que nos llaman feminazis. O sea, el término feminazi se utilizó por primera vez en Estados Unidos por parte de un tipo que no sé cómo se llama, para referirse a las mujeres que estaban, que luchaban por la legalización del aborto. Y en España uno de los primeros que lo utilizó fue Arturo Pérez Reverte, el líder del machirulismo ilustrado en este país. Y yo veo pues ya te digo, en ese sentido eso, aceptamos que el feminismo existe, no podemos quitárnoslo, así que vamos a hacer una clasificación de feministas buenas, las feministas de verdad, y de las feminazis, que son muy exageradas y demás. Y el tema de los términos, pues un poco lo mismo. En Twitter hay una campaña que decía algo así como: no necesito el feminismo porque, no soy feminista porque.
y en un tuit en el que decía no necesito el feminismo porque si persiguiese la igualdad llevaría el nombre de los dos géneros, una chica le responde con un cartel que dice si el repollo fuese una verdura no llevaría la palabra pollo. Viene a ser exactamente lo mismo, es una lucha constante de esto no nos gusta, pero vamos a adaptarnos, que es el triunfo último del patriarcado, adaptarse a todos los sistemas sociales y vamos a ir dejando en un saco a las que no queremos y a las que nos molestan mucho, pues les hacemos una camiseta y la vendemos en Zara, habiéndola fabricado niñas en Tailandia. Claro. Yo creo, por las cosas que yo he intentado hacer, que el feminismo molesta porque es la única corriente de pensamiento que pone de manifiesto la existencia de el elefante en el salón, la existencia de una situación de desigualdad estructural y eso la gente no lo quiere ver y te plantean preguntas, igual debería haberme preparado esto antes de empezar a hablar, y te plantean preguntas en las que queda claramente de manifiesto que no ven que existe una situación de desigualdad de partida. No, pero ¿por qué tú puedes cantar eso y yo, que soy un hombre, no lo puedo cantar? Pues mira a ver por qué, ¿sabes? Mira a ver por qué. No. Yo creo que el feminismo molesta porque es la única corriente de pensamiento, por llamarlo de alguna forma, que pone eso sobre la mesa, que hace que veas el elefante que está ahí. Sí, yo creo que también hay otro aspecto, que ahora mismo, si echamos la vista atrás, las mujeres hemos protagonizado de las más importantes movilizaciones en estos últimos años, ¿no? Hemos sido las mujeres quienes conseguimos que dimitiera un ministro que no ha conseguido nadie más, por más que haya habido muchas movilizaciones de otros colectivos. Las grandes movilizaciones contra la violencia machista, las impresionantes movilizaciones en todas las ciudades de todo el territorio el 8 de marzo pasado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una fuerza que se está viendo importantísima y la potencia que tenemos las mujeres, que hay mujeres activas en todos los espacios, mujeres que protagonizan todo tipo de luchas, y yo creo que hay una pugna por lo que tú también decías un poco, como integrar, ¿no? O sea, domesticar un poco la simbología de lo que es ser feminista. Entonces hay el feminismo como que es más cómodo, como tú decías, ¿no? Más amable, el feminismo que quiere hacer que las mujeres sean feministas consumidoras, ¿no? Tú decías lo de Zara y tantos otros anuncios ahora de lo de Campofrío, en fin, es que es impresionante. Y luego, claro, está el feminismo este que tú dices, Alicia, ¿no? Que es el que incomoda, el feminismo crítico, el feminismo que se enfrenta al sistema, que va a las raíces y que también le dice a los hombres que no pueden tener esos privilegios y que tienen que cambiar su comportamiento en la empresa, en la fábrica, en el sindicato, en los partidos, en la calle, en todos lados, ¿no? Y a mí lo que me parece que es tremendo es que siga existiendo ese prejuicio, ¿no? Que entonces alguien se dice feminista, inmediatamente hay como el prejuicio de asociarlo a un tipo de comportamiento, a un tipo de... que es lo que muchas veces a muchas mujeres les resulta difícil en sus, pues eso, en sus trabajos o en sus núcleos de amigos y amigas, ¿no? Y yo creo que contra ese prejuicio es lo que tendríamos que intentar desmontar, ¿no? Bueno, vamos a contar que Mujeres Libres llegó a contar con 20.000 mujeres. Muchas de ellas no pudieron huir del franquismo y en el último tiempo la querella argentina que juzga los crímenes del franquismo ha sido ampliada para denunciar que hubo una reflexión especial hacia las mujeres. A ver, ¿qué sabemos de ello? Contadnos un poco. El tema de la querella argentina, bueno, se juzga desde 2010. La organización Women's Link Worldwide, me lo he apuntado para no decirlo mal, lo que ha hecho ha sido solicitar en marzo del año pasado que se amplíe la causa incorporando perspectiva de género, investigando los delitos que se cometieron contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y que, pues igual que con lo que he comentado antes un poco del feminismo de clase, sufrían de una manera específica por el hecho de serlo. El tema de la represión franquista yo lo conocí hace
muy poco tiempo, a pesar de que llevo mucho más tiempo en el feminismo, a raíz de que, bueno, estábamos en una librería, mi compañero y yo, y vimos un libro que se llama Las rapadas, y él me dijo, eso le pasó a mi bisabuela. Y la historia, bueno, un poco es que él es de Extremadura, donde pacificaron las ciudades y pueblos, la columna de Extremadura, con Mola y Yagüe a la cabeza, los que todavía les tenemos dedicadas calles a esos carniceros. Y en Coria, que es un pueblo de Cáceres muy pequeñito, la bisabuela de mi compañero y su hermana estaban trabajando en el campo y llegaron soldados y las raparon. Las raparon para hacer algo que se hizo en todo el territorio español y bueno, que se ha utilizado también, de hecho, también por ejemplo en Alemania durante la Alemania nazi. Rapar a las mujeres tenía una doble función, que era para reprimirlas, lógicamente, pero también para ejemplarizar a la población. Lo que hacían era alejar a las mujeres afines al bando republicano del concepto de feminidad que defendía el franquismo. Y bueno, la historia de la bisabuela, concretamente de mi compañero y de su hermana, es que cuando las raparon, la bisabuela le salió el instinto protector de hermana mayor y debió rebelarse contra los soldados, y entonces delante de ella asesinaron a su hermana pequeña, y luego a ella la pasearon por el pueblo con la cabeza rapada. A raíz de esto, claro, yo aluciné, no tenía ni idea. Yo había estudiado Historia de España en el instituto y en bachillerato, sabía lógicamente todo lo que el franquismo había hecho en este país, pero yo no tenía ni idea de que esto había pasado, de que a las mujeres se les habían hecho estas cosas. En la ampliación de la querella que ha solicitado esta organización, cuentan los casos de 6 mujeres en concreto. Una de ellas es Lidia Falcón, que es la única que sobrevivió de los 6 casos, y cuentan los testimonios a través de bien las que sobrevivieron a la represión o bien a través de sus familiares. Se habla de agresiones sexuales, abortos forzados, descargas eléctricas en sus genitales, el robo de bebés, que está contabilizado en 30.960 bebés en total en cárceles y hospitales, y el tema de rapar el pelo. Además de raparles el pelo, les obligaban a ingerir aceite de ricino, que es un purgante, y las paseaban por los pueblos, por las ciudades, atadas. Algunas llevaban una banderita roja colgada de un mechón de pelo que les dejaban, y el pueblo lo que hacía era, aparte de recibir ese ejemplo, ¿no?, de en qué te vas a convertir si te alejas del modelo que hemos dicho que es el correcto, también eran humilladas, las escupían, se reían de ellas, una cosa horrorosa y de la que creo que muy poca gente ha oído hablar. O sea, ya te digo, yo he estudiado Historia de España y tuve que hacer selectividad y estudié un montón de Historia de España y no tenía ni idea. Y bueno, esta organización lo que viene a pedir es eso, que se investiguen las violaciones de derechos humanos que fueron sufridas de manera particular por las mujeres, porque si no, con ello lo que hacemos es perpetuar el silencio y además invisibilizar estos delitos que se cometieron contra ellas. Espera un segundillo, que así os paso y os hago otra pregunta que además también es interesante y os toca, creo que a vosotras dos. Y bueno, vamos de tiempo, justa. No, pero cuenta así. No, yo iba a añadir que las mujeres en la guerra civil, que esto, bueno, es verdad que los libros de texto, esto es, muchas mujeres historiadoras están detrás de que los libros de texto están fatal, la historia no se cuenta y la historia de las mujeres se cuenta menos.
pero quizá las que somos un poco más mayores sí conocemos esta historia, porque mi abuela fue un caso, me lo explicaba cuando era jovencita, pero vivían además una doble represión, que era el hijo y el marido o el compañero se iban al monte, se hacían maquis, iban al monte y las iban a buscar a ellas, a las madres, a las hermanas, a las primas, a las hijas, las iban a buscar, las torturaban por el hecho de haber sido la madre, la hermana, las torturaban hasta reventarlas a morir, más lo de las rapadas. Hay historias muy duras. Ahora han hecho un monumento en Santiago precisamente de dos hermanas, Maruchi y no me acuerdo el nombre de otro, en Santiago mismo, en el Parque de Santiago, que bueno, estos días corría un poco la noticia, dos hermanas que salían tiene muchos años esa estatua. Sí. Y entonces vestidas, las Marías, vestidas aquello de llamativo de rojo, y me pongo el pañuelo rojo porque tú me has pelado, pero claro, era una manera de estigmatizar, igual que hicieron luego con los judíos, bueno, pues hicieron con las mujeres de rapo, además con el aceite de raicino y el paseillo, más luego la represión por ser la hija, la hermana o la... A ver, os quiero preguntar también, a Mujeres Libres no se le permitió ser un brazo de la CNT. ¿Por qué? ¿Por qué eso no se permitió? ¿Por qué? ¿Hay premio? No se les permitió porque de entrada las Mujeres Libres, la organización Mujeres Libres tuvo que luchar dentro de su propia organización para ser reconocidas. O sea, la propia organización, sindical, incluso Juventudes Libertarias y CNT en aquel momento, no las aceptó como mujeres, ni las propias mujeres. Yo siempre digo, con todo lo que puede haber hecho la Federica Montseny no estuvo nunca en Mujeres Libres, no las aceptó para nada, para nada. Decían que no hacía falta, que ya el propio sindicalismo iba a liberar a las mujeres. Ellas tuvieron muy claro en aquel momento que necesitaban una organización propia para poder luchar por toda la lucha de mujeres. Entonces, en un momento dado, se reconocía, el CNT, se reconocía Juventudes Libertarias, se reconocía la FAI, y ellas quisieron ser el cuarto brazo, decían, de la organización, y no se les reconoció para nada. Es más, hubo un pleno congreso, no me acuerdo ahora, en el cual iban y no pudieron entrar solamente porque un compañero les dejó hacer el uso de palabra en base a militantes, pero no se las reconoció como mujeres libres. O sea, fue una lucha que tuvieron desde siempre. No estuvo reconocida dentro de la organización. Llegaron a ser 20.000 mujeres en toda España, con 147 colectivos que estaban en todo el Estado español, y no se les llegó a reconocer porque yo pienso que la propia ignorancia de la organización y, bueno, porque los propios compañeros no estaban de acuerdo. A ver, entonces el sindicalismo y el sindicato, pues entendemos que ha cambiado mucho, ¿no?, desde entonces, pero ¿cuál es la situación que hay ahora? ¿O en qué situación estamos dentro del sindicato? ¿Dentro del anarquismo? Bueno, yo pienso que se han mejorado muchas cosas, pero que falta todavía mejorar mucho. O sea, básicamente falta trabajar con perspectiva de género, falta reconocer, o sea, está muy bien que lleguemos a funcionar, que es desde el 2001, a través de secretarías de la mujer, pero yo pienso que tendría que tener una inmersión dentro del propio sindicalismo, lo que es que tendría que ser una lucha transversal. No podemos estar hablando de mujeres como si estuviéramos hablando de ecologismo, de antimilitarismo. O sea, yo pienso que el término de la lucha de las mujeres si queremos estar trabajando en un tema de igualdad, hemos de trabajar con perspectiva de género, y la perspectiva de género muchas veces la estamos olvidando. Hemos avanzado, evidentemente, muchísimo, pero nos falta dentro de la propia organización anarquista, pero las jóvenes dicen que incluso en movimientos más alternativos la perspectiva de género muchas veces falta. Muchas veces tienen que reivindicar constantemente: soy mujer, soy feminista, no me hables así,
Ya no se trata de la colaboración en casa, que esto yo creo que, bueno, más o menos, pero vamos a tratarnos de igual, pero entiende, como tú antes decías, ¿no?, que de las mujeres realmente no se entienden que las mujeres seguimos teniendo una problemática social, los hombres no la entienden porque ellos tienen unos privilegios que no van a abandonar. Al principio de todas las mujeres asesinadas que habían, que cada día hay, que hoy por cierto acaban de asesinar a otra en Granada, al principio era, bueno, ¿y cuántos hombres hay maltratados? Todavía hoy. Todavía se dice, y entonces, o las denuncias de maltratos, no, pero es que muchas son falsas. No podemos estar haciendo un engaño de esta manera. No podemos decir que las mujeres no tenemos todavía unos derechos que conseguir. No podemos decir que lo tenemos todo. No podemos decir que las luchas de las trabajadoras, de nosotras como mujeres, está ganada, porque no la hemos ganado, porque tenemos todavía una base de sociedad patriarcal que está muy metida. Bueno, y otra cosa sería hablar de la juventud, de lo metido que... De todas formas, creo que en la experiencia de Mujeres Libres es muy importante que, pese a todas esas dificultades que se encontraron y esos obstáculos, ¿no?, y el no reconocimiento, que eso es brutal, ¿no?, que se tendría que por lo menos a posteriori reconocerlas, ¿no? Ellas, digamos, la fuerza que tuvieron para seguir y para construir una organización y mantener su autonomía, ¿no?, su autonomía en las acciones que hacían, en los criterios que planteaban. Entonces yo creo que la idea esta de también mantener la organización propia, específica de mujeres que ellas defendieron, es una cosa que también tenemos ahora, ¿no?, que sin eso, o sea, son como las dos patas, ¿no?, en un sindicato, pues si no estás organizada y eso está claro, pues desde luego no hay posibilidad, ¿no?, de impulsar el feminismo dentro de ese sindicato, pero claro, eso tiene que impregnar absolutamente todo, porque se note que no es algo aislado, es algo que tiene que ver con la acción sindical, con las reivindicaciones, con las mejoras en las condiciones de vida, de trabajo, de absolutamente todo. Entonces a mí esa también lección de Mujeres Libres me parece muy importante. Y luego que ellas también consiguieron cosas importantes en el sentido de que era un momento en que en general, en el movimiento obrero, en general, la idea esta del derecho al trabajo de las mujeres no se reconocía para nada. Y cuando empiezan a reivindicarlo, la idea esta de que es un peligro porque eso supone una mano de obra más barata y por lo tanto supone que bajan los salarios para el conjunto para el conjunto de trabajadores, y que ante una situación de crisis prima el puesto de trabajo del trabajador frente a la trabajadora. Eso fue en los años 30 y ha sido en los años 70 y en los años 80, y ha costado muchísimo, y eso forma parte también hoy bueno, se ha conseguido, ¿no?, muchos cambios, pero ahí hay que seguir muy atenta, ¿no? Bueno, chicas, antes de continuar, vamos a ver lo que nos ha traído Macarena de la Calle, que ha estado preguntando a la gente del Teatro de Barrio hace un ratito en un acto que se ha celebrado sobre economía feminista. Así que adelante, Maca. ¿Siguen teniendo privilegios? Sí, obviamente los hombres siguen teniendo privilegios. El patriarcado está tan vivo como siempre, incluso más. Ahora hay una especie de nueva eclosión del patriarcado. ¿Crees que el feminismo se posiciona en contra de los hombres? No, creo que el feminismo lo que lucha es por una transformación hacia una sociedad más justa para todos, para todas y para quienes se salen también del binario hombre y mujer. ¿Crees que el feminismo va o se posiciona en contra de los hombres? No, yo creo que digamos que un movimiento que lucha justamente para la liberación de una buena parte de la humanidad no tiene por qué plantearse en contra de la otra, es todo lo contrario. Solamente seremos libres en la medida en que nuestra libertad se suma y se engrandece con la libertad de las otras personas que tenemos al lado nuestro, ¿no? Incluso aquellas que hoy mismo niegan los derechos de muchas personas verán
en un determinado momento que esa liberación de las personas pues les va a enriquecer, o sea, es la liberación de una buena parte de la humanidad la que necesitamos para enriquecernos como especie, ¿no? Y para sobrevivir sobre todo, porque ahora mismo es impensable que esta especie pueda sobrevivir a todos los retos que tenemos, ambientales, económicos, sociales, sin que ese afán liberador impregne a todas las sociedades, ¿no? ¿Y por qué crees que el feminismo se posiciona en contra de la mujer? En absoluto, yo creo que el feminismo lucha por una sociedad justa para todos, para todas y fuera de la idea binaria también de hombres y mujeres. Bueno, pues muchas gracias, Maca. Y a ver, parece que hoy todavía hay consenso en que nacer varón pues, implica privilegios, ¿no? A ver, os quiero preguntar acerca de la transición. Sabemos que la transición pues, supuso una época de cambios legales, ¿no? Para las mujeres españolas, pero ¿cómo estábamos en cuanto a referentes? ¿Si había memoria, ¿no? de feministas del pasado? ¿O se nos olvidó un poco? ¿Hubo una transición así traidora con nosotras? Bueno, no es que se nos olvidara, es que el franquismo y la dictadura supuso el silenciamiento absoluto de todo lo que había sido la experiencia de todas las mujeres que estuvieron durante la Segunda República, durante la Revolución y la Guerra. El silencio absoluto mediante el asesinato y la muerte, el exilio o el terror o la cárcel, ¿no? Entonces, y luego la destrucción de cualquier, de los documentos, de algo que luego se ha ido recuperando. Entonces se silenció mediante el terror a toda esa generación, a mujeres que hubiera sido importantísimo para nosotras que empezábamos en ese momento a haber recogido, pues fíjate, la experiencia de lo que estamos hablando hoy, de mujeres libres, ¿no? Y otras organizaciones. Entonces era como partir en ese momento prácticamente de cero, sin referentes, y fue poco a poco y tardamos un poco. Yo siempre digo que es como esa rabia de haber tardado un poco en recuperarlo, porque efectivamente luego ya pues las muchas mujeres se fueron muriendo, pero también en ese momento era como la premura de lo que teníamos por delante, ¿no? Del cambio, de la transición, de poner patas arriba a todo, de que todo era premiante, de que teníamos que estar pues eso, a todas, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente poco a poco se ha ido recuperando, pero desde luego cómo nos habría beneficiado contar desde el principio con toda la historia de todas estas mujeres y su legado político y social, ¿no? y vital. Claro, es que como ha dicho ella, realmente hubieron todos los 40 años de dictadura que fue tapar, fue silencio absoluto, no podías hablar, no podías decir nada. Nuestras madres no hablaban, nuestras abuelas las hacían callar. Y no teníamos ningún referente, evidentemente, y a nivel habían un montón de luchas que teníamos cuando fue el momento de transición, fue un momento de salir a la calle, no creerte que podías luchar por tantas cosas, pero es que tenías que empezar a luchar desde la recuperación incluso de las fiestas populares que estaban prohibidas, y entonces, claro, la mayoría de mujeres nos pusimos a luchar por muchas cosas, o sea, no solamente a nivel de como mujeres, pero los referentes sí que los sabíamos, no los teníamos. Piensa que cuando salió el primer libro hablando de mujeres libres fue en el año 76. La mayoría no sabíamos que existía, no sabíamos porque si ahora los libros de texto lo olvidan, antes no existían. No existían las mujeres, no existía otra cosa que no era lo que el franquismo nos estaba enseñando. Entonces empezamos a sacar de las cenizas o donde fuera. Yo me acuerdo que el libro que escribió Marinas de Mujeres Libres, o sea, fue abrirnos los ojos a muchas mujeres. A través de varios estudios que se han hecho cuando la transición, mujeres, y lo dice, por ejemplo, se dice en Indomables, ¿no? Muchas mujeres en el exilio intentaron luego venir a Barcelona, Sara Berenguer, Antonia Fontanillas, que eran de las pocas, que eran entonces un poco más jóvenes y que estaban en el exilio, vinieron a Barcelona con todo un legado de documentos que ellas habían continuado en el exilio haciendo, diciendo, mira, está Sara ahora aquí, diciendo, vamos a las mujeres jóvenes no sabíamos ni de lo que nos estaban hablando, fue después,
fue después que retomamos el camino, pero había tanta cosa que hacer que realmente, bueno, yo pienso que, bueno, pues quizás sí que podemos decir que nos faltó tiempo, pero yo creo que hicimos tantas cosas que a mí yo pienso que sí, yo pienso que sí que logramos hacer cosas, recuperar cantidad de cosas de la calle, cantidad hombre, se empezó a hablar de la sexualidad sacada de la maternidad, o sea, la sexualidad entendida como sexualidad, no como maternidad. Se empezó a hablar de anticoncepción, nos volcamos en todos sitios de España a los primeros centros de planificación familiar, los anticonceptivos que no existían. Luego la ley del aborto, la ley del divorcio, o sea, es que habían tantas cosas por las cuales luchar, aparte de incluso por un ambulatorio en el barrio donde vivías, ¿vale? Entonces, habían tantas cosas y conseguimos la ley del divorcio, la despenalización del aborto, la despenalización de los anticonceptivos que los tenías que ir a comprar de manera clandestina. O sea, conseguimos muchísimas cosas que ahora parece como que esto ya estaba conseguido, pero lo luchamos en toda esta época, que fue durante, no sé, 5 o 10 años, pero nos pusimos mucha carne en el asador, yo pienso. Entonces, ¿consideráis un poco que la transición pudiera haber sido más generosa o realmente sí lo fue con las feministas? Generosa la transición como concepto de transición. Como concepto de transición, sobre todo con el movimiento, con lo que os vendían a vosotras. La transición como persona. Con lo que os contaban a vosotras en cuanto a lo que pudisteis hacer, a lo que pudisteis mover, si realmente lo consideraban importante, si os daban voz en eso. No, tuvimos que pelear muchísimo, o sea, las mujeres no estábamos, ni las mujeres y el movimiento feminista, que fue un movimiento también muy pujante, muy desafiante y muy transgresor, desde luego tuvimos que pelear para que se nos considerara como sujeto político del momento, ¿no? Y que, bueno, desde eso, luchar por que la amnistía no fuera la amnistía solamente para las presas y los presos políticos, sino también los que se llamaban los delitos específicos de las mujeres, a todo, hasta llegar a lo de la Constitución. Porque claro, hoy hablamos mucho de la crisis del régimen del 78 y las mujeres también tenemos mucho que decir, porque la Constitución fue una Constitución muy criticada por el movimiento feminista y muy criticada desde el principio, incluso llegamos a hacer unos artículos alternativos porque nos reconocían cosas que considerábamos fundamentales y en relación a la familia, en relación a la educación, en relación al aborto, en relación a muchos temas, que si se hubiera recogido en ese momento, desde luego hubiéramos evitado muchísimo sufrimiento a muchísimas mujeres y muchísimos hombres en este país. Y bueno, yo me acuerdo de un acto que se hizo justo antes de aprobar la Constitución en Madrid, organizado por la Plataforma de Organizaciones Feministas, que el cartel decía las mujeres víctimas del consenso, porque las políticas de consenso que se implementaron y, digamos, pues eso, el hacer caso omiso a lo que se decíamos el movimiento feminista y atender más a lo que se decía una jerarquía católica que venía de apoyar y sostener a la dictadura o de a la derecha tan terrorífica, pues al final cosas que se tendrían que haber aprobado se dejaron caer porque eran más importantes el acuerdo de otros temas, ¿no? Entonces las mujeres fuimos también víctimas del consenso constitucional y desde ese punto de vista el régimen del 78 también está en deuda con las mujeres, que luego hemos seguido peleando y hemos seguido consiguiendo cosas y ampliando los derechos y libertades, pero con dificultades y no para todas las mujeres por igual, ¿no? Entonces la transición lo que conseguimos fue peleándolo pero contra viento y marea y desde luego está en deuda con las mujeres. Bueno, antes de continuar, vamos a dar un consejo publicitario para estas vacaciones.
había más porque había también todo el tema de la coeducación, no existía la coeducación, la educación era segregada totalmente, niños y niñas, durante toda una época tuvimos que luchar contra también todas estas cosas, llegar a una coeducación en la cual entenderse chicos y chicas, niños y niñas en la misma aula, esto no fue en el año 76 ni 77, esto fue todavía bastante más tarde. A ver, y se fueron muchas feministas a otros partidos, ¿no? Dejando un poco de lado la causa, en el sentido de que si realmente primaban en ese momento otras cosas, otras luchas, otras... Bueno, yo creo que era un poco al revés, o sea, el movimiento feminista de esos años, ¿no? El 74, 75, digamos, estaba formado por muchas mujeres que estaban o habían estado en partidos políticos y que estaban en organizaciones sindicales, en organizaciones vecinales, o sea, era un movimiento feminista muy vinculado a una pelea por un cambio de sociedad, era como lo de las mujeres libres, ¿no? O sea, era una perspectiva en ese momento de que podíamos cambiar, o sea, salíamos de una dictadura y podíamos conseguir otra sociedad distinta, y entonces nosotras peleábamos por una sociedad radicalmente distinta. Entonces eso hacía que también, digamos, la confluencia con pues la lucha por las libertades, ¿no? Por la democracia, por entender qué tipo de instituciones queríamos, por ejemplo, y también en esto, si hubiéramos conocido todos los debates de mujeres libres, fíjate que bien hubiera venido todo el debate sobre la familia, por ejemplo, la institución familiar. Era un movimiento, además, nada moralista y nada puritano en materia de sexualidad, y era un movimiento que se planteaba también eso, el cambio radical del sistema capitalista, del sistema patriarcal. Entonces, aunque con conflicto y tensiones con los partidos y con los sindicatos, ahí convergíamos en esa idea de que era necesario una transformación radical del sistema. Bueno, porque la mayoría de veces, como ha dicho ella, éramos mujeres luchando en todos los frentes. El movimiento feminista como movimiento feminista se fue fraguando entonces en aquellos momentos. Se empezó, es que nada más morir Franco se hicieron las jornadas estas de la liberación de la mujer y las primeras jornadas catalanas de la dona, que se celebraron el año pasado, 40 años. Que fuisteis en 3.000 ya en 3.000, ocupando el Paraninfo de la universidad, que era un estamento sagrado, porque no era la universidad de ahora, la universidad, ocupándolo y haciendo las primeras jornadas. Hombre, esto fue muy importante de cara a la sociedad. ¿Qué está pasando? Es que rompimos esquemas, como decía, la familia, o sea, se rompió las estructuras familiares, lo que he dicho, todo el tema de anticoncepción, la maternidad, planteándonos. Y bueno, y luego, claro que estábamos pues muchas comprometidas a nivel político o sindical, con ideologías, que sí que tuvimos muchas discusiones, pero ahora siguen habiendo, siguen habiendo. Pero yo creo que nos poníamos de acuerdo cuando teníamos que salir a la calle por la ley del aborto, cuando nos teníamos que salir a la calle por todo el tema que se hicieron inculpaciones por abortos y por todo por todo el tema de personas que también se autoculparon diciendo cuando ya no me saldrá, que eras promiscua, que eras adúltera, o sea, también hubieron muchas autoinculpaciones de gente que hizo, o sea, esto era una cosa impensable, impensable. O sea, la ley de divorcio costó muchísimo, o sea, la del aborto os podéis imaginar que seguimos todavía con ello, ¿no? Y yo pienso que por eso estábamos también organizadas, porque nos queríamos un poco más, ¿no? A ver, ¿y pensáis que se sigue analizando las desigualdades como algo costumbrista o más que como un problema de clase o estructural? ¿Pensáis que el feminismo sí, las desigualdades son más por cosa de costumbre que cosa de clase? He tenido una experiencia relacionada con esto muy recientemente. Intenté montar con otras personas que también hacen canciones, casualmente solo vinieron hombres, normal, porque a ellos no les duele tratar esto, cómo el patriarcado atraviesa la creación artística en un sistema que es patriarcal en esencia y cuyas estructuras del lenguaje, no solo ya las palabras, sino
las frases hechas, las imágenes que se manejan son patriarcales. Son patriarcales. ¿Cómo rompes eso? Y yo quería conseguir todo lo contrario de lo que conseguí, porque no conseguí nada de lo que quería. Es donde ocurrió esto que contaba antes de por qué tú puedes cantarlo y yo no. Mira, ¿ves? Y claro, yo no podía tampoco incidir demasiado o empujar demasiado en ese sentido, porque yo era la facilitada y yo recogía la barbaridad y hacía una pregunta así que nunca funcionaba. Y me fui de allí con la convicción y la triste convicción de que estas personas a las que admiro artísticamente y profesionalmente y a las que quiero, porque ya es mucho tiempo, son personas, algunas son personas que quiero mucho, no se dan cuenta de que viven en un sistema desigual, no lo ven. Es como, no sé, como contarle al jefe de la plantación que los negros tienen frío. ¿Y a mí qué? ¿Sabes? No sé, no les entra en la cabeza. Sí. Yo pensaba que sí. Pero... Y me fui pensando, no, cariño, esto del patriarcado, tú y tu novia, y me fui bastante con una sensación de fracaso, porque no conseguí ninguno de los objetivos, que eran de verdad muy humildes, que me había planteado en aquel... Y, perdona, quería decir lo del costumbrismo, porque se escudaban en el costumbrismo. No, pero estás contando una historia, mi hermana, tu güey. Sí, pero no puedes hacer un poquito, empujar un poquito. Yo, ya termino, uno de mis objetivos era que fueran conscientes de que eso, que salieran con un poquito más de conciencia de que eso era así, para en las próximas canciones tenerlo en cuenta, por lo menos en las 4 o 5 próximas. No te pido ya toda la obra de tu vida. Pero no conseguí nada, tía. No podían verlo, Y yo tampoco podía decirle, mira, un elefante. Claro. El tema de reconocer privilegios es mucho más complicado que reconocer opresiones. Claro. Eso dentro incluso del feminismo lo estamos viendo ahora, sí. El feminismo euroblanco, cómo nos hemos olvidado y cómo hemos invisibilizado y dado un tratamiento absolutamente paternalista a todas las mujeres de los países leídos como musulmanes. Entonces, yo creo que la historia siempre es la misma. Sí. Es muy fácil ver la opresión que recibes y vamos a luchar contra ella, y esto es lo primero, pero es muy difícil reconocer que tú también ejerces opresiones, aunque no quieras, aunque no lo hagas de manera consciente, claro. Pero el hecho es que somos blancas y no hay más. Entonces, yo creo que tanto en el ámbito sindical como en el mismísimo feminismo y en los movimientos sociales, en el antifascismo, que son los en donde yo me muevo principalmente, hay que hacer mucho trabajo para adentro, mucho trabajo para adentro. Sí, yo creo que hay una cosa que en el feminismo actual, digamos que hay un planteamiento bastante extendido que sitúa claramente, o sea, digamos que durante el principio, ¿no? Durante la época de la transición, al inicio de esos años, había una idea, un debate sobre la relación entre el feminismo y, o sea, la clase y el género, ¿no? Y eso provocó muchos debates, era la discusión entre la relación entre el patriarcado y el capitalismo, y yo creo que ahora hay como un feminismo, que es un feminismo crítico, radical, que tiene muy claro un planteamiento de cómo se relacionan en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, las distintas diferenciaciones y jerarquías sociales, ¿no? El pertenecer a un género a otro, a un sexo a otro, a la clase, en función de la etnia, de la edad, y cómo todo eso se entremezcla en nuestras vidas, en la forma de vivir el sexismo y el machismo, en la forma de tener accesos o no a los derechos. No todas tenemos las mismas, el acceso a los mismos derechos, ¿no? No es lo mismo una mujer migrante a la que no se le reconoce su cartilla, no le dan la cartilla sanitaria a la que sí, no es lo mismo las empleadas de hogar, que no tienen reconocido todavía ni un convenio en condiciones, ¿no? No está ratificado el convenio de la OIT, o sea que hay muchas cosas que hace que efectivamente las formas en cómo se expresa el machismo, el sexismo en la vida nuestra sean particulares. Entonces, esta idea de un feminismo mucho más inclusivo, ¿no? De todas las diferencias, de toda la diversidad, mucho más inclusivo y más articulado, y en relación también a
a otras luchas sociales, me parece que hoy está claramente puesto sobre la mesa y forma parte de un feminismo que actúa política y socialmente, ¿no? Y creo que es muy interesante esta afirmación de este feminismo más inclusivo. Bueno, y además entendiendo que actualmente hemos de interrelacionar muchas más cosas que se plantean en la sociedad, como las diversas sexualidades que se dan, claro, o sea, en la cual ya no hemos de hablar de hombres y mujeres, sino hemos de hablar de diferentes sexualidades. Ya no hablamos solamente de gays y lesbianas, hablamos de trans, hablamos de toda una cantidad de diversidades sexuales con las cuales no toda la sociedad está lo ve bien y la hemos de integrar, igual que hablamos de nosotras desde nuestra vertiente blanquita, europea, y nos olvidamos de otras culturas musulmanas o Latinoamérica, o sea, con mujeres de otras clases sociales, de otras culturas, también no nos hemos de olvidar de todas las diversidades sexuales que se están planteando, porque, por ejemplo, tenemos, o sea, el camión que sacaron, aquellos de los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, o sea, el camión aquel fue súper alucinante, ¿no? Sí, fue súper alucinante, o sea, la campaña que se hizo, pero es que no solamente era el camión, es que iban repartiendo en los centros educativos diciendo: a tu hijo lo quieren convertir, y lo quieren convertir, tu niño lo quieren convertir una niña. Entonces todo esto lo hemos de hablar. Se está hablando también de otras formas de amor, o sea, se está hablando ahora últimamente del poliamor, pero no entendido como que yo voy a tener aquí, vamos, que esto se va a convertir, el poliamor en el sentido de tener diferentes tipos de relaciones afectivas, pero que tú puedes tener relaciones afectivas también con tu amiga, con tus amigas, o sea, entendido de otra manera. Y todo esto es un cambio que se está introduciendo en la sociedad, que sí es difícil entender que las mujeres tenemos toda una lucha que conseguir, ves adaptando todo esto en la sociedad que pues muchos hombres no quieren entender, ¿no? Bueno, pues llega el momento de presentarme a mí misma en nuestro habitual consejo, y sin más adelante, mí misma. Hola a todas y bienvenidas a nuestro briconsejo de hoy. Hoy estamos de enhorabuena y lo vamos a celebrar. El machismo ha muerto. Las desigualdades ya no existen. ¡Viva la libertad! Ahora sí que podemos abandonar el feminismo, porque la lucha ya no es necesaria. Quizás falten algunas cosillas, pero son detallitos de nada. Los salarios más bajos, las pensiones de viudedad que son para morirse de hambre, los abusos sexuales... Pero ya sabéis que las mujeres nos resistimos aún a tener la igualdad completa. Somos nosotras mismas las que nos negamos a que nuestras parejas hombres asuman sus responsabilidades en casa o con los hijos. O las que preferimos tener una familia y abandonar nuestra carrera. Que todo no se puede tener, pero paciencia. Poco a poco encontraremos la manera para no ir provocando equívocos. Así que, ya sabéis, chicos, podéis estar tranquilos. Si os preocupaban vuestras compañeras, hijas, amigas, madres, hermanas o abuelas, ya no hay problema. Y sobre todo, olvidaros ya de que tengáis que responsabilizaros de nada, porque qué culpa tenéis vosotros de haber nacido con privilegios. Si todavía queda alguna pesimista que nos esté viendo, que piense que todo lo anterior es mentira, recordarle que la lucha sigue, que nos están matando y que los feminismos todavía son necesarios. Organízate y lucha. Acordaros de darle like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Hasta la próxima temporada y mientras tanto nos vemos en las calles. ¡Feliz verano! Bueno, pues muchas gracias, mí misma del pasado, y de nada desde mí misma del futuro. A ver, ¿cuál creéis que sería nuestra agenda de hoy entonces? ¿Las violencias machistas, por ejemplo? Bueno, las violencias machistas, desde luego, eso es evidente, o sea, nos están, como tú decías ahora, nos están asesinando, pero no solamente nos están asesinando, eso es como la expresión ya máxima de la violencia, ¿no? Es toda la violencia
que no es el asesinato, pero que son los malos tratos, que es la violencia sexual, que es el acoso sexual, que son en fin, que hay muchas manifestaciones y expresiones de violencia que hasta ahora ha estado como muy tapado, porque con la ley que se aprobó de violencia de género parecía que lo de violencia de género era solo lo del maltrato, y entonces las otras cosas pasaron, las otras manifestaciones de violencia se invisibilizaron, ¿no? Entonces yo ahora afortunadamente se está poniendo otra vez sobre la mesa, y eso es una de las cuestiones, o la agenda política, y eso es una de las cuestiones fundamentales, pero no solo es la violencia, es también todo lo referente a los derechos sexuales, los derechos reproductivos, a los derechos de las nuevas identidades, de las distintas identidades sexuales, son todos los derechos en relación, toda la situación en relación a la precarización de la vida y del trabajo de las mujeres y de los hombres en general también, pero vamos, en concreto de las mujeres, y todo lo que es también la lucha por unas condiciones de igualdad en el ámbito del trabajo asalariado y también en el trabajo de cuidados y doméstico, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar porque aquí todas tenemos mucho que decir. Hay una frase que me encantó de Pamela Palenciano, de su monólogo No solo duelen los golpes, que me parece genial. Bueno, todo el monólogo es genial, pero esto... Cuando el capitalismo y el patriarcado se conocieron, se enamoraron y se casaron por la iglesia. Me parece tan brutal. Follaron la primera noche, en el siguiente se casaron por la iglesia. No sé. El capitalismo es muy serio para sus cosas. Pero sí creo que la lucha feminista es fundamental en la lucha contra el capitalismo. Perdón, a mí me importa la lucha contra el capitalismo. Y creo que si queremos acabar con esta cosa, hay que darle por todos lados, y queremos matarlo, no dejarlo tonto. Creo que la lucha feminista es importante para acabar con el capitalismo. ¿Esto se puede decir en la tele? En esta sí. Vale. Luego está el tema de que creo que se está hablando también de la feminización de la pobreza. O sea, toda la pobreza que se está estableciendo es en femenino. O sea, en Cataluña pasó hace poco la mujer aquella que se le incendió la casa porque no tenía para poder pagar. Mujer sola, mayor y sola. O sea, todo el tema feminización de la pobreza. O sea, es todo esto que lo hemos de contemplar. ¿Cuántas mujeres viven solas, mayores, sin estar atendidas, no? Y entonces, claro, hay una cantidad de cuestiones, porque no hay recursos, porque no hay situaciones, son vulnerables. Una mujer que no había dicho nada, que llevaba 3 meses con la luz cortada, claro, se le encendió la casa porque tenía frío y se puso a quemar un brasero, ¿no? Y entonces hay cantidad de cosas con las cuales, pero sí que es verdad que actualmente, quizá porque cada día tenemos 1, 2 o 3 asesinadas, yo pienso que todo el tema de la violencia machista, que por suerte ha cambiado un poco el reconocimiento, porque primero nada más se contemplaba dentro de la pareja, ahora se está hablando también de toda la violencia en general, de la violencia psicológica, de los micromachismos. A mí me encanta que se pueda estar hablando de micromachismos como una cosa un poco ya más aceptado, ¿no? En Madrid el otro día leía que se va a hacer esto en el metro, ¿cómo se llama en inglés? O sea, bueno, recuperar el espacio, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, ostras, pues es una cosa decir, claro que sí, o recuperar las calles. ¿Por qué yo no puedo ir por la calle sola? Todas las cosas que me están diciendo es, tú no puedes salir tan violado. ¿Por qué tan violado? ¿Por qué tan agredido, no? Tan agredido porque tú ibas con la falda corta, porque tú ibas vestida provocativa, porque resulta que eras tú, siempre la culpa la tienes tú, ¿no? Y al violador se le dice algo, a los agresores se les dice algo, a los chicos de los Sanfermines, aquella violación múltiple. ¿Qué ha pasado? Bueno, podríamos estar... Va a haber el juicio dentro de poco, en septiembre, octubre es el juicio. Yo creo que también hay que meter en la agenda el tema de los cánones de belleza, porque igual que con lo que comentábamos antes de los ejes de opresión que hay que reconocer, el tema de la gordofobia, los trastornos de conducta alimentaria, creo que hay que ponerlos mucho en el punto de mira, y que la industria de la moda eso lo está perpetuando muchísimo. Eso por un lado, los cánones de belleza también, que siguen reforzando
el modelo de mujer florero, que estás tan preocupada de que no te vaya a salir el pelo en la pierna porque no puedes ir de fiesta si tienes pelos en las piernas. Eso es lo que nos aleja realmente. Si estás ocupada en ir a la peluquería, pintarte las uñas, hacerte la cera y no sé cuántas cosas más, entonces claro, no tienes tiempo para leer a Emma Goldman. Y sin pelo, si puede ser. Claro, entonces creo que hay que ponerlo también un poco en el centro. Y luego el tema de las violencias sexuales, yo creo que es súper interesante que le demos una vuelta al concepto de violación tan abstracto que tenemos del desconocido que te mete en un portal, que efectivamente es una cosa horrible. El tema de los Sanfermines, además, rascando dentro del movimiento social, no solo no ha sido condenado como debería, sino que el grupo de ultras del partido al que pertenecían los violadores, los viris, no los han condenado lo que han hecho, sino que encima los han apoyado y se dicen ultras antifascistas. Y dentro del antifascismo, por supuesto, se supone que feministas, lo cual es una cosa que a mí me parece una barbaridad que eso esté pasando. Les han tenido que contestar otro grupo de ultras para hacerles ver que eso es inadmisible dentro de un colectivo que lucha por la destrucción de jerarquías. Pero también hay que repensar lo que decía del concepto de violación, que violación no solo es el desconocido que te mete en el portal, violación también es que a última hora con las bragas bajadas digo, ya no me apetece, y todas las violencias sexuales que se han minimizado y que además se han normalizado, el tío que te soba en el metro, el que te mira obsesivamente, el tema incluso el tema de abrir las venas también es un tipo de violencia sexual porque están invadiendo tu espacio y es una cosa que resulta muy invasiva y muy violenta, sobre todo ahora en verano que llevamos tan poca ropa, a mí me resulta muy violento en ese sentido. El tema del metro, ya hay un colectivo feminista en Madrid que hizo una campaña hace muchos años, no, hace un par de años, la Asamblea Feminista Panteras hizo una campaña sobre eso. El tema de abrir las piernas en el metro no es otra cosa más que reivindicar que el espacio público le pertenece a los hombres y no a las mujeres. Y hay que entrar en las sutilezas. O sea, el machismo ya no es tan explícito, ya no es políticamente correcto decirse machista y por eso se ha vuelto mucho más sutil. Y las sutilezas son de ese tipo. Un poco con las sutilezas que vienen de atrás. Claro. Vamos también. No, y entrando dentro del tema de las violaciones, también se tendría que hablar del tema de las violaciones dentro de la pareja, dentro de tu propia pareja, en el ámbito doméstico, en cuando tú dices no, es no. O sea, no vale, como tú decías, las bragas bajadas es igual, o no vale, me has puesto caliente, pero no vale, te estoy diciendo no. Es una agresión que me estás haciendo, ¿no? Y entonces esta cuestión que queda en el ámbito de casa, en el ámbito cotidiano, ¿no? O en el ámbito, que es lo que decíamos, también incluso en ámbitos supuestamente de izquierdas, en un colectivo, en una agrupación, en las casas, bueno, es igual, digo las casas ocupadas, como puedo decir, en un teatro forum, da igual, o sea, pues a veces me estás agrediendo, estás faltándome a mi espacio, me estás haciendo también, es una violación, ¿no? Porque me estás agrediendo. Sí, yo que me parece, súper importante, y añadiría también otro tipo de violencias, que son las violencias institucionales, que es la violencia institucional que sufren las mujeres que denuncian malos tratos y de repente es un trato que se les da en todo el proceso judicial desde el inicio, que es terrorífico, y que eso es lo que hace que muchas mujeres vean que efectivamente la justicia no las protege y haya muchos problemas, pero es también la violencia institucional de mantener los CIEs como están, los CIEs como tal, y me parece importante que ahora justo ha habido una protesta de la situación que están unas mujeres en el CIES de Algeciras, que es un CIES que lo cerraron, que sacaron a todos los hombres de las condiciones
tan terribles en las que estaban y siguen ahí un grupo de mujeres encerradas en el CIE, ¿no? Entonces la violencia de los CIEs y luego también lo que es la violencia de la criminalización de las protestas, ¿no? Yo creo que eso es brutal, que hay mucha gente, ¿no? Está Alfon, pero está también del coño insumiso, está Cassandra, o sea que hay muchas personas que están siendo víctimas de esa violencia institucional por lo que supone la ley Mordaza y la criminalización de la protesta social, ¿no? Y eso yo creo que también lo tenemos que añadir a lo que son las violencias que sufrimos. Entonces, a ver, ¿es necesario un pacto de Estado contra la violencia machista? Hombre, por supuesto. Sí. Yo es que no creo en el Estado, entonces también otra pregunta. Depende, ideológicamente como anarquista, pues lógicamente el Estado en el que vivo yo no quiero que mejore, quiero destruirlo y hacer uno nuevo, ¿no? Ajá. Entonces, pero bueno, sí, asimilando que nos queda mucho para conseguir vivir en la utopía, sí sería necesario, pero además un pacto que incorpore todas las violencias y no solo pues estas cositas que van a lucir muy bien cuando lo presentemos en el Congreso. Sí, por eso, porque hasta ahora, claro, la ley de violencia anterior se aprobó por unanimidad. Entonces, claro, lo que hay que decir es, bueno, pacto, pero a ver, primero, ¿con qué contenidos? Porque desde luego no vamos a pasar por unos contenidos que, o sea, porque no se recoja todo lo que venimos demostrando, ¿no? Todo lo que vienen las organizaciones más especializadas demostrando de lo que está sucediendo con las mujeres y desde luego para que luego hagan lo que hacen todas las administraciones, que es hacer como unas normas que luego no se cumplen, a las que no se dan recursos, que luego los ayuntamientos no tienen recursos porque está la ley que les impide tener más fondos. Entonces, un acuerdo sí, pero sí es realmente una garantía para que se vayan a tomar las medidas que son necesarias tomar. Para hacerse nuevas fotos y tal, no queremos ya ningún representante político haciéndose fotos de absolutamente nada cada vez que muere una mujer, porque asesinan a una mujer, porque es ya casi una tomadura de pelo. Lo queremos son medidas concretas y efectivas. Mira, el otro día comentábamos que si precisamente la cantidad de mujeres que llevamos muertas en lo que va de año, asesinadas en lo que va de año, yo me niego a decir mujeres muertas, tú te mueres en un accidente, una enfermedad, son mujeres asesinadas. Si esto, lo que llevamos de año, esto hubiera sido a causa del terrorismo, estaría todos los partidos, todo el mundo, clamando al cielo diciendo que hacía falta un pacto o alguna cosa en contra del terrorismo. Como es un terrorismo sobre las mujeres, no pasa nada, no se está haciendo nada, no se le da importancia, ¿vale? Y llevamos muchas más asesinadas que lo que llegó a hacer ETA en no sé cuántos años. Entonces esto quizá que nos lo planteamos, trasladándolo así, es una manera fácil de entender, porque parece que es otra mujer más asesinada, no pasa nada. Ah, bueno, mira, otra más, y hasta parece que nos acostumbramos al oír la noticia, ¿no? Y otra de las cosas que sí que cuando se establece la noticia al principio, yo no sé si han cambiado, pero al principio era esto, ¿no? Una mujer una mujer muerta. No, no está muerta. Sí, claro que está muerta, la has asesinado, ¿no? Cuando allí en Barcelona, aquel que era un profesor, un escritor importante, él asesinó a su mujer y luego se suicidó él, estuvimos muchos días sin que saliera en la prensa el nombre de ella. El nombre de ella no salió para nada. Era ella. Era él, el profesor tal, el tan importante, no sé qué, que fíjate, se había muerto juntamente con su mujer. No, perdón, es que la has asesinado y no salía el nombre de ella. O sea, seguimos sin tener nombre las mujeres, sin dar importancia a toda esta violencia machista, ¿no? A ver, y yo quiero también preguntaros acerca de sobre el feminismo en general, ¿no? Como cosas actuales, cis, o realmente incluyen la realidad transgénero. Yo quiero saber qué opináis acerca de esto. Me toca, ¿no? De inicio, luego. Yo no soy nadie para sentar cátedra porque hay muchos libros que no me he leído. En cualquier caso, quiero aprovechar para agradecerte poder aprender de estas tres mujeres tan arrechas aquí en vivo. Ahora bien, puedo hablar de mi experiencia y de mis sensaciones. No sé si eso sirve para algo.
Creo que el feminismo, como toda herramienta con potencialidad de transformación y vocación de transformación social, con el tiempo evoluciona, hay decisiones, bien, y también creo que la realidad sobre la que actúa, las opresiones mutan, aunque sea aparentemente, las cosas cambian, y entonces las respuestas que se dan son diferentes. Creo que hay vertientes de los feminismos que no han terminado de adaptarse a algunas realidades. La realidad transexual existe desde que existe el cerebro humano, o 2 días antes, pero sí creo que en los últimos años las personas trans, binarias o no, han experimentado un proceso de empoderamiento. Hablamos por nuestra propia boca, no esperamos a que nadie sea despatologizado en cierta medida, por lo menos la lucha social se ha desmedicalizado mucho, ya tenemos voz propia, incluso tenemos voces distintas propias, y eso me parece muy importante. El transfeminismo está ahí, hay ramas del feminismo que han tenido el reflejo y la cintura de aceptar esa realidad, de incorporarla. Hay otras que no, y está muy bien que haya variedad y diversidad, pero sí, a veces te sorprendes como, no sé, las mujeres transexuales de verdad que no tenemos privilegios masculinos, créanme, hablo en primera persona, y a veces hay entornos en los que paradójicamente les resulta más sencillo integrar a hombres transexuales, que son hombres, joder, que a mujeres, no lo sé, no lo sé. Bueno, en cualquier caso, no es importante, lo importante es que luchemos y avancemos juntas. Yo creo que es un miedo a la diferencia, ¿no? Tampoco soy tan diferente. No, lo que quería decir es la sociedad en general. Yo antes, cuando he dicho que teníamos que un tema social que hay sobre la mesa es las diferentes sexualidades que existen y las diferentes maneras de funcionar, esto, digo, la sociedad en general, ¿no? Porque, vuelvo a decir, porque salió el autobús aquel de hazte huir, ¿vale? Es un miedo a lo diferente, y como no quiero que esto sobresalga, voy a atacar y te voy a, de alguna manera, ridiculizar o devolverte al Estado. Exactamente. Me refería no como no nosotras, sino en el sentido la sociedad es lo diferente, ¿no? Pero yo pienso que, bueno, claro, igual luego pasa que nos creemos que la sociedad en general está cambiando, y es que nos movemos en un ámbito en el cual todo esto lo vemos, lo aceptamos. Las jornadas feministas que se hicieron el año pasado en Barcelona, ya no se habla de mujeres, se dice donas, lesbianas y trans. O sea, ¿son las 3 cosas? Sí, no, se ponía en el título, o sea, eran jornadas feministas para donas, lesbianas y trans, ¿vale? Luego nos dimos cuenta que nos habíamos olvidado de incluir a todavía muchísima más ámbitos. Pero las mesas que tuvieron más éxito, los talleres que tuvieron más éxito, fueron todo el tema, porque yo creo que tenemos necesidad, fueron la prostitución, la de trans, no, es que de trans hubieron varias, ¿no? Pero yo creo que sí, que estamos empezando, pero a la social le va a costar, a la social le cuesta. No digo que no tengamos que luchar, pero que es un tema que hemos un camino que hemos de luchar por ahí, ¿no? Para todo el reconocimiento de todo. Yo pienso que se está ganando, y creo que incluso el autobús ha hecho más bien que mal, fíjate que te digo, porque se ha hablado de todo este tema, ¿no? Le ha salido al revés, sí. Se ha hablado. En este caso yo creo que lo que hay es un ferviente anticlericalismo, y todo lo que venga de ahí, mal. más que lucha contra la transfobia, o transfilia, o como se llame. No sé. Yo creo que la historia está muy en deuda con las personas trans. Cuando Alicia y yo nos conocimos, hablábamos de cómo el origen del orgullo gay, que fueron las revueltas de Stonewall,
estuvieron protagonizadas por mujeres trans y por putas. Y sin embargo ahora es el orgullo gay. Y nadie nombra a Silvia Rivera ni a todas aquellas que había allí. Y no, de hecho, me le parece parecemos muy una injusto. realidad molesta en su escaparate. Sí, bueno, Silvia Rivera acabó peleada con todo el mundo y es maravillosa leerla porque era muy potente y además le daba igual enemistarse con quien hiciese falta, pero es que es cierto que los movimientos sociales hemos sido muy injustos con las personas trans, porque las hemos dejado a un lado, las hemos invisibilizado, hemos hablado por ellas o simplemente hemos ignorado que, igual que yo me reconozco como mujer de clase, ellas también tienen unas opresiones o unas violencias específicas por su condición. A mí no me importa que no me reconozcan o que me ignoren, pero de verdad que lo de que hablen por mí lo llevo muy mal, ¿eh? Cuando ves personas que no son trans sentando cátedras sobre qué sabes, eso sí que me revienta. Bueno, supongo que en todos los movimientos ha pasado lo mismo. Sí, yo creo que sí, que ese es un problema, ¿no? Que algunos feminismos que no reconocen la palabra de otras, ¿no? Que no dan la agencia a otras personas y que interpretan y que hablan en nombre de, ¿no? Yo creo que eso es uno de los problemas. Creo que efectivamente dentro del feminismo hay como distintas no solo posiciones, sino también actitudes en relación a las personas trans, pero yo tengo como referencia en las jornadas feministas de Granada del 2009, donde ahí se planteó, que fueron las jornadas estatales, donde ahí se planteó realmente un diálogo a veces conflictivo, a veces con tensión, ¿no? Pero un diálogo realmente entre el feminismo y el movimiento trans, y desde entonces ahora yo sí que veo que ha habido una evolución importante, entre otras cosas porque los grupos feministas, algunos, se han relacionado con mujeres trans, ¿no? Con movimiento trans, porque eso es uno de los problemas, lo que tú dices, se habla pero no se conoce, se desconoce la realidad, se desconoce qué es lo que se plantea, cuáles las reivindicaciones que se plantean, cómo se vive. Y de este desconocimiento se deriva de forma casi automática una homogeneización de la perspectiva que tienes sobre... Y somos mujeres normales y corrientes y somos tan diferentes unas de otras como las mujeres cis. Sí. Y sí, tenemos una serie de problemas y de retos y de opresiones contra las que tenemos que luchar y que tenemos que superar, comunes. Pero fuera de ahí... Pero igual que en un momento dado, en los primeros años que surgió el feminismo y que ya teníamos bastante con reivindicar lo que decíamos antes, que si la ley del aborto, la ley del divorcio, los métodos anticonceptivos, no se hablaba tampoco ni siquiera ni de gays ni de lesbianas. Fue cuando salió todo el movimiento gay, que en Cataluña era el Front de Alliberament Gay, nada más se hablaba de gays, no se hablaba de lesbianas, y esto se ha tenido que ir ganando terreno. Y nosotras y toda la sociedad también, y como movimiento feminista, como feministas, ir aceptando y adaptándonos a toda la diversidad que existe, ¿me entiendes? Claro, y sí que es verdad que hemos tenido invisibilizadas muchas opciones porque no estaban visibles. Porque no eran visibles. Y porque igual también incomodaba que se hicieran visibles, ¿no? Porque eso es lo que también pasa. Claro. Que incomodaba. Y tampoco igual se atrevía nadie, ¿no? Bueno, chicas. No, que igual no se atrevían en aquel momento, ¿no? Bueno, esto que se dice, salido del armario. No se atrevía a decir, bueno, pues soy trans y que... Es que la ley de peligrosidad social es... Claro, la ley, exactamente. Ayer por la tarde. Exactamente. Y bueno, y luego todo el tema de medicalización que habéis tenido o que están sufriendo pues muchas mujeres, hombres trans, pues, para cambiar de género, que esto es una cosa que evidentemente no voy a hablar, que no lo soy, lo dejo para vosotras, pero quiero decir que hay muchísimo desconocimiento y en este desconocimiento pues a veces os hacemos invisibles. Bueno, chicas, vamos a ir con nuestra agenda roja y negra antes de que se nos acabe el tiempo.
A ver, 14 de junio a las 19 horas, acto contra la criminalización de la protesta en Madrid, Sala Terneras de Matadero. El 15 de junio, vamos a dejar que pase ahí. Ahí están. El 15 de junio, concentración por la salud pública madrileña. Sagasta 6 a las 11. El 16 de junio, también a las 19, charla La cárcel desde dentro, en la parroquia San Carlos Borromeo de Madrid. Y para las que estéis en Valencia, el próximo viernes 16, os recomendamos que vayáis al estreno de Solidarias, una obra que habla de las mujeres anarquistas. Será en el Espacio Inestable. 17 de junio, manifestación por la libertad de Alfon, a las 19 horas, desde Buenos Aires a la Junta Municipal de Vallecas. También se realizarán diferentes concentraciones por todos los territorios del Estado. El 29 de junio al 2 de julio se celebra la Escuela Libertaria en Ruesta. Si no te has apuntado, pues todavía estáis a tiempo. El 14 de julio sale la caravana Abriendo Fronteras, con destino a Melilla, que terminará en Almería el día 22 de julio. Del 8 al 10 de septiembre se van a celebrar las jornadas del 80 aniversario de la Federación de Mujeres Libres en el auditorio de la Casa del Reloj de Madrid. Ir apuntando. Bueno, muchas gracias a todas por venir. Me ha sido un placer realmente haber presentado por primera vez con vosotras. He aprendido mucho. A los demás que nos estáis viendo, deciros que la temporada se acaba, pero que os estamos preparando ya los programas de la próxima. Eso será en octubre, el segundo martes de mes, en concreto el 10 de octubre. En 15 días pasarán por aquí los compas de Rojo y Negro en lucha y el día... ¿Aire? ¿Qué día? Por favor, alguien que me diga el día. 27 de junio tendremos un programa de libre pensamiento presentado por Jacinto Ceacero, su director. Un saludo a las compas de Barcelona de La Mosca TV y a todas vosotras. Nos vemos en octubre y por supuesto por las calles también.